Muy buenos días. Estamos a viernes y vamos a cerrar esta historia que tristemente refleja aspectos negativos con los que Nehemías tiene que luchar. Dice el verso 15 del capítulo 13, vi en Judá algunos que pisaban en lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino para traerlos a Jerusalén en sábado, y los amonesté. También había tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá. Entonces les dije, ¿qué cosa mala es esta que vosotros hacéis al profanar así el sábado? ¿No hicieron de este modo vuestros padres y trajo Dios todo este mal sobre nosotros, sobre esta ciudad? ¿Por qué añadís ira sobre Israel? Luego, más adelante, el verso 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Les dije, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar mujeres extranjeras. A uno de los hijos de Jodiada, yerno de Sanbalat, lo eché de mi lado. Acuérdate de ellos, Dios mío, de los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Lo limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. Lo mismo hice para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Así que al final de la historia tiene notas negativas. Aún así, la historia es preciosa. La tendencia a imitar a los pueblos vecinos seguía siendo una corriente contra la cual había que luchar y contra la que seguimos luchando en la iglesia hoy en día. En este caso, vergonzosamente estaban incumpliendo un mandamiento básico, guardar el sábado. Nehemías debió tomar medidas muy severas, ya que no se trataba solo de exhortar o amonestar, sino de poner en práctica medidas contundentes. Las puertas fueron cerradas y los guardias necesarios puestos a vigilar junto a ellas. La ausencia de Nehemías también propició que la promesa de no contraer matrimonios con los vecinos paganos fuera abandonada. Y no solo por el pueblo en general, sino que aún los líderes espirituales, como la familia del sumo sacerdote mismo, quebrantaron aquel compromiso de separación. De esta forma se abandonaba el uso del idioma bíblico para comunicarse mejor usando los dialectos de los pueblos vecinos. Y esto hacía que les fuera imposible tener acceso a la palabra de Dios. Podríamos inclinarnos a pensar que Nehemías se movía en una dirección legalista, que se estaría preocupando por la ley más de lo necesario. Pero si entendemos la forma en que el sábado debía funcionar, no vamos a pensar de esta manera. El día de reposo debía ser un espacio protegido en el que Israel pudiera meditar en la Biblia y ensayar las misericordias de Dios. Ese era un día para la adoración. Debía ser santificado, hecho santo, para que la gente pudiera disfrutar de su Señor. Por lo tanto, esta preocupación por el sábado no es legalista, sino más bien era por el bien de la gente. El objetivo era que la gente conozca a Dios. Obviamente nosotros hoy no estamos obligados a obedecer el sábado, pero creemos que hay un principio aquí que es valioso para nosotros. Y es el principio de tener límites en torno a nuestro tiempo para poder sentarnos a leer la Biblia y meditar.
Vivimos en un mundo lleno de juguetes electrónicos y siempre hay algo nuevo que llega a nuestras redes sociales. O tal vez ha llegado un correo electrónico o quieras tomar una taza de café. Hay todas estas distracciones que nos comen los segundos, los momentos, y de repente la ventana que teníamos para leer la Biblia se ha cerrado. Pregúntate, ¿soy capaz de sentarme tranquilamente ante la palabra de Dios y leerla lentamente, meditándola? No estoy aquí prescribiendo una ley, pero te invito a que busques aplicar en tu vida una especie de día sabático, de tiempo sabático. ¿Qué significa el tiempo de leer la Biblia? Que te digas a ti mismo, voy a leer la Biblia, no el ordenador, no la computadora. Voy a leer la Biblia sin tener el teléfono a mano para que me entren los WhatsApp o los correos electrónicos que me distraigan de mi tiempo de oración y de meditación. Lo que queremos es sentarnos y concentrarnos en la palabra de Dios. Tenemos que ser fuertes, firmes, o esta cultura nos va a chupar, a tragar a todos. Y vamos a perder el hábito, la disciplina de leer las Escrituras, de orar y meditar. Nehemías defendió el sábado y lo hizo cumplir. Lo leemos aquí, por eso al final del versículo 22 que saltamos, él dice lo siguiente: y dije a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Está claro que no estaba acumulando obras que le hicieran quedar bien ante Dios. Nehemías pidió que la grandeza del amor firme del Señor, su misericordia, fuera el resultado de haber sido compadecido. Así que si está inclinado a pensar que para estar bien con Dios debo hacer lo que a Él le agrada primero, quiero decirte, no. Hay algo que ya está hecho. Jesús murió en esa cruz para satisfacer la ira de Dios, para que tú y yo podamos descansar, para que podamos estar revestidos de su justicia, para que cuando llegue el momento de presentarnos ante el Creador, la justicia de Cristo sea la nuestra. Y si en respuesta a eso quieres hacer lo que es correcto ante Dios, alabado sea el Señor. Amén, aleluya. Pero si no haces lo correcto, obviamente no tendrás la bendición. No haces lo correcto para ser aceptado. Haces lo correcto como un acto de amor firme en respuesta al amor inquebrantable que Dios te mostró cuando te perdonó. Nehemías limpió el templo, impuso el sábado y ahora purificará al pueblo. Otra vez las medidas fueron drásticas, pero necesarias. Nehemías 13:25 es un versículo que podría traer problemas. Así que los reprendía, dice, y los maldije. No hay que malinterpretar, no debemos pensar que Nehemías lanzaba improperios, insultos a las personas. Simplemente estaba invocando las maldiciones del pacto. No los estaba maldiciendo en el sentido de usar un lenguaje soez, sino en el sentido de decir sobre ellos las maldiciones que Dios pronunciaba sobre tal comportamiento. El pasaje continúa: herí a alguno de ellos y les arranqué el cabello. Una vez más no debemos pensar que este líder se desbocó, perdiendo el control de su rabia. Estaba aplicando probablemente los castigos prescritos. No debiéramos negociar con el pecado, ni ser tolerantes con prácticas que nos alejan de la voluntad de Dios
y nos vuelven débiles y carentes de poder espiritual. Nehemías era un hombre de oración. Comenzó pidiendo al Señor que hiciera lo que había prometido hacer por Jerusalén. Terminó pidiendo al Señor que se acordara de él para bien. Mira a quién le pide Nehemías que le recuerde. No se lo pide a la gente, se lo pide a Dios. Su preocupación final era ser recordado con favor por el Señor. Nuestra conclusión: llegará un día cuando el pueblo de Dios ya no necesitará ser convocado al arrepentimiento, en el que ya no necesitaremos la corrección. De aquí a ese momento, la única manera en que podremos amarnos unos a otros y llevarnos bien en relaciones armoniosas, sanas y felices, es que confrontemos el pecado y respondamos con humildad y arrepentimiento. Esa es la única manera de tener buenas relaciones, hasta el día, ese esperado día, en que seamos como aquel a quien anhelamos. Nehemías, siervo fiel, acaba en oración. Y así acabamos nosotros también nuestra serie Volver a empezar. Mi oración escrita: amado Padre, llegamos al final de esta historia apasionante y conmovedora. Hemos aprendido muchas cosas que nos han desafiado y edificado mucho. Que con sabiduría las sepamos poner en práctica para glorificarte en cada una de nuestras vidas. En tu nombre. Amén. Dios mediante, el domingo comenzaremos una serie sobre los salmos. Yo seguiré grabando mis devocionales porque aún estaremos tomando unos días de descanso. Pero gracias a la tecnología, los devocionales de la próxima semana no han de faltar, Dios mediante, en el Salmo 91. Manteneos bendecibles y estad atentos al mensaje que Dios mediante el domingo predicarán desde la Iglesia Revive. Muy buen fin de semana. Manteneos bendecibles. Wow.